Estás parado en una calle que no conoces bien. Quizás es una esquina en el centro o la ventanilla de un colectivo moviéndose despacio por el tráfico. Ves a alguien cruzar. Un hombre con una bolsa de plástico, caminando rápido, mirando el suelo. Dura 2 segundos. Desaparece. Y entonces, por un instante que casi nunca llega, te pasa algo raro. Algo en tu cabeza se detiene y te dice, esa persona tiene una vida. No una vida como concepto abstracto, una vida como la tuya. Un cuarto con algo tirado en el piso, un mensaje que está esperando respuesta, una discusión de hace 3 días que no se resolvió, un recuerdo de infancia que aparece sin aviso, un miedo que no le ha dicho a nadie. Sonder es el nombre que le dio John Koenig, escritor y lexicógrafo, en su proyecto Dictionary of Obscure Sorrows. La definió como la conciencia de que cada transeúnte vive una vida tan vívida e intensa como la tuya, que el universo completo de experiencias que estás viviendo, el peso de tus propias decisiones, tus amores, tus vergüenzas, existe en forma paralela en cada persona que pasa. Los psicólogos que estudian la empatía cognitiva llaman a esto teoría de la mente. Nicholas Epley, de la Universidad de Chicago, lleva 20 años documentando hasta qué punto ignoramos la vida interior de los demás de manera activa y sistemática. No porque seamos crueles, porque es cognitivamente costoso. El cerebro, en su economía de recursos, convierte a la mayoría de las personas que encuentra en extras de fondo, figuras sin profundidad, sin historia, sin nombre. Sonder es el momento en que esa economía falla brevemente, en que el extra de fondo se convierte, por un segundo, en el protagonista de una película tan larga y complicada como la tuya. La mayoría de las veces no dura, el colectivo avanza, llegas a donde ibas, el mundo vuelve a ser tuyo y de nadie más. Pero la pregunta que queda, la que no desaparece tan fácil, es cuántas veces, en este momento exacto, sos el extra de fondo en la película de alguien. Hay un momento en el otoño, si vivís en un lugar donde el otoño existe de verdad, en que miras un árbol perder las hojas y algo en tu pecho se mueve. No es tristeza exactamente, no es alegría, es algo que está en el medio, algo que pesa y alivia al mismo tiempo, algo que te dice que lo que estás mirando es hermoso precisamente porque se está yendo. Los japoneses tienen una palabra para eso, mono no aware. Se traduce, aproximadamente, como la tristeza patética de las cosas o la melancolía de la impermanencia, pero cualquier traducción la achica. Es la emoción que surge cuando algo hermoso está terminando y lo sabes mientras todavía está ahí. El concepto fue articulado en el siglo XVIII por el filósofo y poeta Motori Norinaga. Lo identificó como el centro emocional de la literatura clásica japonesa, especialmente de la historia de Genji. Norinaga argumentaba que la capacidad de sentir mono no aware era la marca de una mente refinada, alguien que no le huye a la realidad de la pérdida, sino que la absorbe completamente. En la psicología contemporánea, investigadores como Laura Carstensen, de la Universidad de Stanford, han documentado el efecto socioemocional de la finitud. Cuando las personas son conscientes de que algo tiene límites de tiempo, lo valoran más, no menos. La conciencia de que algo termina no lo arruina, lo intensifica. Hay una versión de esto que probablemente conoces. Es lo que sientes en el último día de unas vacaciones que salieron bien, en la última página de un libro que no querías que terminara, en la última noche de una relación que ya sabías que iba a cambiar. No es sufrimiento, es algo más preciso que el sufrimiento. Es la capacidad de estar completamente presente en algo exactamente porque sabes que no va a durar. Y la ironía del mono no aware, la que Norinaga señalaba hace 300 años, es que la emoción en sí misma también es impermanente. El momento en que la sientes ya está pasando. Hay alguien en la habitación que vos querés que hable primero, y esa persona te estará esperando a vos. Los dos lo saben. Los dos están actuando como si no lo supieran. Quizás es una conversación que hace tiempo que ninguno de los dos quiere empezar. Quizás es una pregunta que los dos quieren hacerse y ninguno se anima. Quizás es algo más simple. Un momento compartido, una situación donde los dos ven exactamente lo mismo y esperan, sin decirlo, que el otro sea el que lo nombre primero. Esa mirada, ese silencio específico entre dos personas que esperan que la otra actúe, tiene un nombre en yagán,
la lengua de los pueblos indígenas de Tierra del Fuego, uno de los idiomas con menos hablantes activos en el mundo. La palabra es Mamilapinatapay. El lingüista Adam Jacot de Boinod la popularizó en 2005 en su libro The Meaning of Tingo. El Guinness Book of Records la catalogó como una de las palabras más difíciles de traducir al inglés. Su definición aproximada es una mirada compartida entre dos personas, cada una esperando que la otra inicie algo que ambas desean, pero ninguna quiere proponer. Lo que hace a esta palabra extraordinaria no es su longitud ni su rareza, es que nombra algo que todos hemos vivido con una precisión que ninguna lengua mayoritaria logra. El español, el inglés, el francés no tienen una sola palabra para esto. Necesitas 3 frases para rodear la emoción. El yagán, una lengua hablada hoy por menos de 10 personas en el mundo, la captura en una. Charles Darwin visitó Tierra del Fuego en 1832 y describió a los yaganes como incapaces de pensamiento abstracto. La palabra Mamilapinatapay, que codifica en una sílaba una situación social que requiere leer simultáneamente las intenciones ocultas de otra persona, el estado de la relación y el peso de la no acción, es la respuesta de la lengua a esa afirmación. En este momento, en algún lugar, hay 2 personas mirándose y esperando. Las 2 quieren lo mismo. Ninguna va a hablar primero. Eso ya tiene nombre, solo que vos no sabías que existía. Hay algo que te falta y no sabes qué es. No es nostalgia. Eso sería anhelar algo concreto del pasado. No es soledad. Eso sería querer a alguien específico cerca. No es tristeza por algo que perdiste. Es una especie de vacío difuso, una angustia sin objeto, un anhelo que no apunta a ningún lugar en particular, pero que pesa igual. En ruso, eso se llama toska. Vladimir Nabokov, que pensaba y escribía en 3 idiomas y pasó décadas buscando las palabras exactas, describió la toska así. En su máxima intensidad, es una especie de angustia del alma, un anhelo desesperado sin un objeto específico, un dolor físico del corazón de querer algo desconocido. En un nivel menos agudo, es una melancolía sin causa. En su expresión más baja, es aburrimiento, un deseo no direccionado pero real. La psicología evolutiva tiene una hipótesis sobre por qué este tipo de estados existen. Jonathan Rothenberg, investigador de la Universidad del Sur de Florida, argumenta que ciertos estados de bajo funcionamiento emocional pueden servir como señales del sistema motivacional, el cerebro diciéndole al organismo que algo está mal, sin poder especificar qué, una alarma con sensor roto. El problema es que el cerebro occidental moderno tiene una tendencia a querer convertir todo dolor en un problema que tiene solución. Si sentís tosca, si sentís ese anhelo sin objeto, la respuesta cultural estándar es ¿qué te pasa? ¿A qué le tenés miedo? ¿Qué necesitas? Como si la emoción fuera una ecuación que necesita resultado. Pero la tosca, como la entendían los escritores rusos del siglo XIX, Chekhov, Turgenev, Dostoyevsky, todos con palabras para ella, no siempre tiene objeto porque no siempre hay uno. A veces es solo el sistema nervioso procesando la distancia entre lo que esperabas que fuera la vida y lo que resultó ser. No tiene cura, pero tiene nombre, y a veces eso alcanza. Hay noches en que te enterás de algo. No tiene que ser enorme. Puede ser una noticia pequeña, un número en un informe, una foto de algo que pasó en algún lugar del mundo, y algo en vos se cansa de una manera que no es solo cansancio. No es desesperanza exactamente, es algo más específico. El dolor de saber cómo podría ser el mundo y ver cómo es. La distancia entre lo que el mundo debería ser y lo que es, y el peso acumulado de cargar con esa distancia todos los días. Los alemanes lo llaman Weltschmerz, literalmente dolor de mundo. La acuñó el escritor romántico Jean Paul en 1827. La definición clásica es el dolor que surge de comparar el estado actual del mundo con un mundo ideal que existe en la mente y descubrir que la distancia entre los dos es insalvable. En la psicología contemporánea, René Lertzmann ha documentado lo que llama la paradoja del compromiso paralizado.
Las personas con mayor conocimiento sobre el estado del mundo no necesariamente tienen más energía para actuar. En muchos casos tienen menos, porque saben más exactamente cuánto queda por hacer. El Weltschmerz no es nihilismo, no es la convicción de que nada importa. Es lo opuesto, la convicción de que todo importa, y el agotamiento de vivir con esa convicción en un mundo que parece no compartirla. Schopenhauer, cuya filosofía completa podría leerse como una larga exploración del Weltschmerz, argumentaba que el deseo de que el mundo sea diferente es la fuente de todo sufrimiento humano. No porque el deseo sea malo, sino porque el mundo tiene sus propias reglas y no nos preguntó. Lo que haces con eso, si lo usás como combustible, si lo deponés como carga, si lo convertís en trabajo, es probablemente uno de los problemas más importantes de tu vida. Y nadie te lo enseñó, porque no había nombre para él. Hay un lugar al que querés volver. No un lugar que existe ahora, o no solo eso. Es un lugar que quizás ya no existe, o que existió de una manera que ya nunca va a volver a existir, o que quizás nunca existió exactamente como lo recordás, pero lo extrañas igual. En galés, la lengua celta que se habla en el sur de Gran Bretaña, eso se llama Hiraeth. Se pronuncia aproximadamente Giraeth. Se traduce vagamente como nostalgia o añoranza, pero esa traducción pierde lo más importante. El objeto de la Hiraeth no tiene que existir. Puede ser un hogar que perdiste, una infancia que ya terminó, un país al que no podés volver, o un mundo que imaginabas que iba a ser y que nunca fue. La lingüista galesa Anne Carkett describió la Hiraeth como una de las palabras más cargadas emocionalmente del idioma galés, una lengua que tiene una relación histórica particular con la pérdida, una cultura que sobrevivió siglos de presión colonial mientras preservaba su lengua, sus canciones y con ellas su capacidad de nombrar lo que le habían quitado. Lo que distingue a la Hiraeth de la nostalgia ordinaria es su relación con la pérdida irrecuperable. La nostalgia suele implicar que lo que extrañas podría, en algún sentido, volver. La Hiraeth no. Es la tristeza de algo que ya es pasado de una manera definitiva. Los psicólogos que estudian el duelo complicado han documentado casos donde lo que se llora no es una pérdida concreta, sino una posibilidad perdida. El futuro que no fue, la versión de la vida que quedó sin vivirse. George Bonanno, de la Universidad de Columbia, argumenta que ese tipo de duelo puede ser más difícil de procesar, precisamente porque no hay un objeto concreto donde depositar la pérdida. La Hiraeth nombra eso, y lo nombra con una belleza que sugiere que los galeses entendieron algo hace mucho tiempo que la psicología contemporánea todavía está tratando de formalizar. No es que estés mal acá. Eso no es el problema. El problema es que hay una ya, sin coordenadas precisas, sin un destino específico, que te llama. Un impulso de estar en otro lugar que no tiene que ver con huir de algo, sino con ser jalado hacia algo que no sabes cómo describir. En alemán, eso se llama Fernweh, literalmente dolor de lejanía. Es el opuesto de Heimweh, la nostalgia por el hogar. El Fernweh es la nostalgia por un lugar que no conoces todavía, el anhelo de distancia, la comezón de lo lejano. La palabra existe en alemán desde al menos el siglo XIX, y los románticos alemanes, Goethe, Schiller, el movimiento Wanderlust, del que el Fernweh es primo directo, la cultivaron como una virtud, la señal de un espíritu que no se conforma con los límites de lo conocido. La psicología moderna tiene un nombre para el rasgo de personalidad que correlaciona con el Fernweh: apertura a la experiencia. Es uno de los 5 grandes rasgos de personalidad identificados por Paul Costa y Robert McCrae en los años 80 y replicados en estudios de más de 50 culturas distintas. Las personas altas en apertura a la experiencia buscan activamente la novedad, la estimulación de lo desconocido, el contacto con perspectivas que difieren de las propias. Pero el Fernweh captura algo que la psicología de rasgos no termina de nombrar. No es solo apertura cognitiva, es físicamente sentido. Es algo que tira del cuerpo, no solo de la mente, como si hubiera una dirección magnética que el sistema nervioso registra sin que la razón sepa explicarla.
Bruce Chatwin construyó toda su teoría del nomadismo humano, The Songlines, 1987, alrededor de la hipótesis de que el ser humano evolucionó para el movimiento, y que la sedentarización es la fuente de un tipo específico de malestar. Si en este momento sabes que hay un lugar que todavía no conoces, pero que cuando lo conozcas va a sentirse como si siempre debiste haber estado ahí, eso ya tiene nombre, y tiene más de 2 siglos de historia detrás. Estás bajo un árbol, o cerca de una ventana con persianas. La luz entra en ángulo y atraviesa las hojas o los listones, y lo que llega al suelo, o a tu mano, o al piso de la habitación, no es luz pareja. Son manchas, parches de sol que se mueven levemente cuando el viento mueve la hoja, cuando alguien pasa, cuando la tierra rota 1 grado más. Mirás eso por más tiempo del que tenías intención de mirar. No porque sea importante, porque es bello de una manera que no requiere ninguna justificación. Los japoneses tienen una palabra para ese fenómeno específico: komorebi, la luz que se filtra entre las hojas de los árboles o entre los objetos y crea ese patrón de manchas y movimiento sobre una superficie. No tiene traducción directa al español ni al inglés. Lo que hace al komorebi interesante no es solo que sea bello, es que sea nombrable. La lingüista cognitiva Lera Boroditsky, de la Universidad de California en San Diego, ha pasado décadas documentando cómo el lenguaje moldea la percepción. Su investigación muestra que cuando tenés una palabra para algo, lo percibís con más precisión. No lo inventás, ya estaba ahí, pero el nombre te da un punto de anclaje que te permite ver mejor. El komorebi estaba ahí antes de que lo nombraras. Probablemente lo miraste cientos de veces sin quedarte con él. Con nombre, el mismo fenómeno, la misma luz, las mismas hojas, el mismo suelo, se vuelve algo que podés reconocer, que podés esperar, que podés compartir con alguien. Hay investigación que describe el momento del reconocimiento de la belleza cotidiana como uno de los activadores más consistentes del sistema dopaminérgico. No la belleza extrema, la belleza pequeña, repetible, cotidiana. Komorebi es la invitación de la lengua japonesa a prestarle atención a la luz que cruza cualquier habitación donde estés ahora. No porque sea extraordinaria, porque lo es, y durante la mayor parte de tu vida lo pasaste por alto. Eso también tiene nombre ahora.